tal amigos? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo el horario en el que nos vean en este video que termina por completar este ciclo de videos que habíamos prometido en esta consulta que hice con respecto a los temas que les gustaría que tocáramos. En esta ocasión nos toca el tema del desapego, visto desde mi particular punto de vista, mi conocimiento y mi experiencia. Ha habido muchos autores que han tratado este tema del desapego, que en una mente holística es fundamental comprender con precisión, porque el término desapego muchas veces nos conlleva o nos remite a la sensación de no nos interesa, no nos importa, un poco frío, un poco estar alejados. Y yo creo que nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver con esto. Nada está más alejado de la verdad que esto. Entonces vamos a definir desde mi perspectiva, por supuesto desde mi punto de vista, qué es el desapego y para qué nos ayuda en este proceso de sanación, utilizando como herramienta la biosanación transgeneracional. Entonces comenzamos. Bueno, el desapego en una mente holística, es preciso también aclarar esto antes de continuar. Para abordar o para comprender los conceptos de la biosanación transgeneracional, es imprescindible abordarlo desde una mente holística. El mundo que nos rodea nos han enseñado desde que nacemos a comprenderlo o afrontarlo, enfrentarnos a él desde una mente dual, desde una mente que llamamos determinista, en el que pues hemos comprendido que hay unas leyes que son inamovibles, las leyes de la razón, de la lógica, de los procedimientos, de las recetas, etcétera, en el que pues la física newtoniana determina la realidad que vivimos. Esa también es incuestionable, pero resulta ser que el universo y ya la física cuántica o la mecánica cuántica se ha encargado en su momento de elucidarlo, de exponerlo. El universo no es determinista, es cuántico, desde las partículas subatómicas hasta el macrocosmos. Entonces, lo que nosotros comprendemos como la realidad que vivimos solamente es una descripción de un mundo que nuestra mente, digámoslo así, codifica en este universo de vibraciones y de energía. Entonces, para abordar los temas que tienen que ver con bioscodificación, biosanación transgeneracional, bioneuroemoción, como ustedes quieran verlo, es imprescindible tener un pensamiento cuántico o un pensamiento holístico, que es como a mí me gusta llamarlo, para no confundirnos con terminologías que nos lleven a creer que esto tiene que ver con algún dogma. Por eso no me gusta utilizar la terminología espiritual, porque no quisiera que la gente se confundiera con estos términos. Entonces, una vez que tenemos comprendido que tenemos que abordar esto con el pensamiento cuántico, es aquí donde radica comprender qué es el desapego. Entonces, el desapego consiste en entender primero que en el universo todo es un ciclo, todo comienza y todo termina. Esta fuerza que está en todas partes, que está compenetrada en todos los espacios, esa inteligencia superior que le podemos llamar universo, energía, Dios, como lo concibamos, resulta ser que está compuesto de ciclos. Todo comienza y todo debe terminar para que vuelva a comenzar nuevamente. Es parte inamovible de la vida misma. Entonces el desapego juega un papel importante, porque resulta ser que en una mente holística comprendemos que nada nos pertenece, que son instantes, son momentos. La vida misma es un instante fugaz en comparación con ese universo que nos rodea y que es infinito, ¿verdad? Y que entonces nos damos cuenta que la vida humana pues significa un instante en ese infinito universo. Y en ese instante se nos está dando cosas para que podamos ampliar nuestra conciencia. Somos una mente que está unida al universo, pero que habita un cuerpo físico,
para tener una serie de experiencias físicas y podamos ampliar nuestra conciencia. Este es, digamos, el propósito fundamental de nuestra existencia. Y entonces se nos dan ciertas situaciones, ciertas personas, ciertos pensamientos, ciertas cosas materiales para que podamos tener justamente esas experiencias y podamos ampliar nuestra conciencia. Y el desapego, básicamente desde mi punto de vista, consiste en comprender que esas cosas son fugaces, son pasajeras, que no nos pertenecen. En una mente dual albergamos conceptos como mío, mis hijos, mi esposa, mi casa, mi carro. En una mente holística sabemos que son elementos, herramientas que nos han sido otorgadas para poder trascender nuestra condición y poder ampliar nuestra conciencia, dependiendo del tipo de experiencia que estemos experimentando. Esto es muy importante desde mi punto de vista comprenderlo. Entonces el desapego consiste en tener claro esto y saber que todo tiene un ciclo, que todo tiene un momento, que están aquí para ocuparlas, para usarlas, para poder disfrutarlas, ¿ve? Y que en algún momento esto tiene que regresar al origen mismo, que es el de todos nosotros, el origen universal. También el apego, que nace de una mente dual, el apego consiste en esta creencia de pérdida. La dualidad como pensamiento nos da irremediablemente una sensación de pérdida, de carencia. Entonces, como yo creo que me va a faltar, pues lo hago mío, lo atesoro. Como yo creo que no voy a tener, ya sea cuestiones materiales, afectivas, personas, entonces yo los aprisiono conmigo para que no se vayan. Y esto nace principalmente, esta creencia y esta sensación nacen de una de las emociones primarias que existen en el universo. Ustedes saben que solo hay dos emociones primarias que existen en el universo, que es el miedo y su contraparte, que es el amor. Cuando el pensamiento dual nace de la creencia que estamos separados y por ende nace del miedo. Al sentirnos separados del universo, separados de los demás, creamos una sensación de carencia que proviene de ese miedo a estar solos, cuando en realidad una mente consciente y una mente holística sabe que no se puede estar solos. Nos podemos sentir solos, pero es un error de nuestra percepción que nace del miedo, y es ahí donde se generan los apegos. Entonces, les repito, creamos términos como mío, eres mío, yo soy tuyo, ¿verdad? Y entonces en ese momento empezamos a relacionarnos con nuestro entorno en base al miedo a perder, cuando en realidad no perdemos nada porque nada poseemos. No somos dueños más que del tiempo que se nos dio en este plano, en este momento, y de lo que hacemos con ese tiempo que se nos dio. No somos dueños más que de esto. Por eso el tiempo que se nos ha dado en este mundo es lo más valioso que tenemos. Algunas personas no lo comprenden así y desperdiciamos mucho tiempo en emociones tóxicas, en relaciones tóxicas, en apegos tóxicos, creyendo y teniendo miedo a perder. Entonces, esto nos habla del nivel de conciencia que cada persona tiene, que no tiene que ver nada. Esto suele ser un término que se confunde. El nivel de conciencia no tiene absolutamente nada que ver con mi nivel económico o con mi nivel social, ni siquiera con mi nivel educativo, académico, sino con esa parte de mi ser que ha abierto mi mente para que yo sea receptivo a estas manifestaciones holísticas del universo. Entonces podemos ver gente muy poderosa, muy rica, muy estudiada, que viven en el miedo, creyendo que hay que defender algo que es suyo, ¿no? Y entonces crean muros o alinean ejércitos o defienden causas, se posicionan porque creen muy suyas y creen que son valores muy humanos, muy nobles, que hay que defender. Eso también es apego. Y sucede lo mismo con una madre que educa a sus hijos para que nunca se vayan de casa, que no les da las herramientas, que por cierto tampoco posee, para que los hijos sean independientes y un día se vayan de casa. Entonces, mientras más dependientes sean de mamá, mejor para mamá.
porque le da esa sensación de pertenencia, de estar unidos, de no perder. Y por supuesto, tiene que ver con el control. Entonces, el control juega una función también muy importante en desarrollar apegos. La gente tiene la necesidad de controlar las situaciones que le suceden porque siente esa necesidad de satisfacer o de acallar ese miedo ancestral de sentirnos separados. Todo nace del miedo. Por eso afirmamos en una mente holística que solo existen dos emociones fundamentales en el universo, que es el miedo y el amor. Cuando vivimos en el miedo tenemos que atesorar, tenemos que resguardar, tenemos que acumular, tenemos que controlar, porque eso nos da una falsa sensación de que el miedo disminuye, cuando en realidad estamos manifestando nuestro miedo. ¿Entienden? Entonces, cuando vivimos en el amor, no hay necesidad de controlar nada. Sabemos que los acontecimientos que nos suceden, por supuesto que tienen un propósito, siempre es así, siempre tienen un propósito. Todo es parte de una inteligencia que nos rodea. Si perdemos de vista esto, tenemos esa sensación de estar separados y por ende de miedo. Cuando sabemos que todo tiene un propósito, entonces suprimimos los juicios y los acontecimientos que nos rodean no son ni buenos ni malos. Son acontecimientos que han sido pensados por una inteligencia superior, a la que le pueden llamar como quieran, para que nosotros cumplamos el propósito de la vida misma, que es preservar la vida a través de la ampliación de la conciencia. Eso es vivir en el amor. Al final, el desapego es un acto de amor, es soltar las cosas que cumplen un ciclo, soltar a mis hijos, soltar a mi pareja, soltar las cosas materiales, porque al final cuando yo deje de habitar este cuerpo físico, las cosas materiales no me las voy a llevar conmigo porque no pertenecen, no me pertenecen, no están en el campo de la conciencia, que es el campo del ser. Las cosas materiales están en el campo del tener. Y desafortunadamente en esta sociedad enferma hemos priorizado el estado de conciencia del tener al estado del ser. Entonces, como comprenderemos, el desapego está en el estado del ser. Yo me desapego no de mis hijos, no porque no me interesen o no porque no los ame, sino porque sé que su existencia tiene un propósito, que el tiempo que compartamos en este plano tiene un propósito. El propósito para mí como padre es darles las herramientas a ellos, herramientas que solamente tengo, no puedo dar lo que no tengo, para que ellos en la medida de sus posibilidades salgan a la calle, salgan a la vida misma y se enfrenten a este universo, que de por sí es un universo predador, y ya hemos hablado también en otras intervenciones sobre el universo predador, en donde el pez grande se come al chico invariablemente, entonces enfrentarse a este universo predador, las herramientas se las damos nosotros como padres, la estructura familiar, y entonces me desapego de ellos porque sé que tienen que salir adelante. Entonces los apegos al final están en el campo de la dualidad, en el terreno del miedo, en el tener, cuando el desapego es un acto de amor verdadero, ¿verdad? En el que está en el campo de lo holístico, de lo cuántico y en el ser, en la esencia del ser mismo. La gran falacia de la humanidad es creer que si yo creo apegos a mis hijos es un acto de amor. No hay nada más alejado del amor que crear un apego tóxico. Tengo como ejemplo una mujer que sufre un cáncer de mama izquierda porque en algún momento de su vida cree que no puede proteger a sus hijos de su propio padre, y cuando analizamos la situación nos damos cuenta que el padre lo único que está haciendo es su función de padre, y ella, en ese afán proteccionista, en ese apego tóxico, su inconsciente que no distingue entre lo real y lo simbólico, considera que está desprotegiendo a sus hijos en estas decisiones de su padre porque ellos sean independientes en lo económico y en lo emocional, y ella siente que los están desprotegiendo al grado de que genera un cáncer. Estos son los apegos que nos matan y que nos pueden intoxicar tan profundamente. El cáncer en este caso viene a decirle a esta mujer que sus apegos hacia sus hijos la están matando.
Cabe mencionar que los hijos tienen 25, 28 y 32 años. ¿Se dan cuenta? A ese grado creemos, y eso ella lo ve como un acto de amor. Está convencida o estaba convencida de que al ver a sus hijos así, estaba haciendo un acto de amor. Esto es lo que estamos hablando, estos son los apegos tóxicos y que caemos en el engaño del ego al creer que son actos de amor, cuando en realidad nada más lejos del amor que el apego. Entonces les invito para que reflexionen y para que identifiquen sus apegos. Hay que tener desapego para poder comprender esta metodología, para poder entender cuál es el pensamiento holístico y no confundirnos entre un acto de amor verdadero y un acto de apego, y un acto de ego y un acto de desinterés. Son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, en resumidas cuentas, el desapego es un acto de profundo amor en el que soltamos las cosas, a las personas, los pensamientos, porque también podemos tener apegos a los pensamientos, a las creencias, a todas estas situaciones que nos intoxican. Es un acto de amor soltarlos para que cumplan su propósito y nosotros podamos cumplir el nuestro, que es ampliar nuestra conciencia. Bueno, muchas gracias, espero que les haya sido útil. Después de publicar este video voy a convocar a otra consulta para que me den sus opiniones de qué temas les gustaría que tratáramos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y pásenla bien. Hasta pronto.